que obviamente creo que no habrá sido solo a través de, o comentando la poesía, sino que esta serie, digamos, de flores, no sé cómo llamarlos, sí, o cardos. Flores, plantas, está todo medio complementado. ¿Eso lo venís trabajando desde antes, o no? Sí, sí. Esta serie es una serie que se trabajó durante un año y bueno, cuando surgió la posibilidad de editar el libro y leer los poemas de Lau, fue que vimos que realmente compartían muchísimo en común y sobre todo... Y hay un trabajo de diseño también. Por ejemplo, Piel de invierno es un poema que está muy interesante como poema, pero aparte está diseñado sobre un fondo negro. La página se convierte en negro, las letras en blanco. Hay un trabajo, hay un comentario en torno a eso, ¿no? La idea de buscarle un formato apropiado al poema. Sí, sí. Básicamente yo la idea de diseño a nivel personal lo trabajo con la simpleza, pero que sea atractivo, que sea potente, y los poemas justamente tienen esa expresividad, ¿no? Y bueno, la idea de que fuera sobre fondo negro, sobre fondo blanco, va de la mano de eso. ¿Eso fue conversado con Laura, con la poeta, o sí. Vos hiciste los textos y le dejaste vía libre a él? No, lo conversamos, yo hice los textos y entre los dos fuimos viendo, sobre todo, por supuesto, con la experiencia y el trabajo de Daniel, que es el que sabe de diseño, pero bueno, fuimos potenciando esa manera de decir que tenían los poemas y complementándola con los dibujos, con las flores, con el color de las páginas, como decías tú. Esto arranca igual con una foto familiar que me llamó la atención y lo estuve, obviamente, como todo lector chusma, inmediatamente empecé a mirar a ver dónde están, cómo puede ser, no sé qué. Porque parece muy antigua, ¿o no? Y es un poco, bueno, eso de muy antigua. No, porque esto está dedicado a tus hijos, sí, ¿no? Es muy cierto. Entonces pensé que podían ser tus hijos. No, somos nosotros dos, Daniel y yo, cuando teníamos 11 años. Nosotros éramos compañeros de la escuela, desde jardinera hasta sexto año, fuimos compañeros siempre, y esa foto está sacada en un cumpleaños, en mi cumpleaños número 11, en mi casa, y fue sacada por mi padre. Bueno, viste, yo me hice una película como esa, pero después dije, no, mucha película puede ser. No, está bien, claro, existe. Lleva eso, ¿no? También la foto. Existe la película y existe una historia. Sí, yo pensé otra cosa, pero ¿por qué no le pusieron el pie de foto? Porque la otra era que eran los dos gurises tuyos, digo, porque uno pensaba Fiorella y Felipe. No, Fiorella y Felipe, que están escuchando y les mandamos un beso, no son ellos. Laura, obviamente ustedes son pareja aparte, entonces estuvieron haciendo un trabajo, digamos, no tenían problema para encontrarse para trabajar. No, la verdad que no. La única contra de esto fue que eran horas y horas y horas de trabajo, sentados compartiendo, pero realmente disfrutando lo que estábamos haciendo. Sí, se nota que hay mucho trabajo, y lo que tiene la literatura, el libro, la poesía, que esto ya lo hemos conversado aquí en La Máquina de Pensar, que de alguna forma puede ser similar a lo que es un disco o a lo que es una película, no a lo que es el teatro, por ejemplo, que decía Orson Welles con respecto al cine, de que hay que meterle toda la energía posible, porque una vez que se cierra la película, se edita, ahí ya quedó, y eso, la vida que pueda tener eso, el movimiento que pueda hacer, es todo lo que le pusiste en un momento, a diferencia del teatro, que él fue editor de teatro, o de la radio, decía también, que se puede ver todos los días y se puede ir, digamos, como mejorando. Exacto. Esto nosotros le pusimos realmente mucha energía, mucha potencia, mucho trabajo, mucho cuidado. Fueron 9 meses exactos para terminar con el diseño del libro, y realmente le pusimos todo pensando en la inmortalidad del libro. Está jugado 2 cuadras sin aire, obviamente confluye todo en ese poema, pero a mí me dio la impresión como lector, Laura, por eso te pregunto, ¿cómo fue el trabajo de creación? Me da la impresión de que eran textos que venían de larga data. Sí, ¿puede ser, no? Sí, yo escribo desde hace 25 años. Hay algunos de esos poemas que los escribí cuando tenía 19, imagínate que tengo 40 hoy. No, se nota, digamos, hay como una evolución, eso de realmente en lo que es
la poesía y hacia dónde va, digamos. ¿Sabes hay como una complejización, si existe la palabra. En el momento de elegir los poemas, de seleccionarlos, me gustó que apareciera eso, esa evolución de los poemas. Me parece que es parte de la vida la evolución. ¿Y la pusiste, está bueno. ¿La pusiste, digamos, desde principio a fin o están mezclados? No, están mezclados. Sí, están mezclados. Pero por eso vos lees uno de repente y te das cuenta que el siguiente es otra cosa y el otro, bueno, capaz que vuelve un poco atrás en el tiempo, pero me gusta que así sea. ¿Y por qué, te puedo preguntar, por qué tanto tiempo antes de editar? ¿Hubo alguna idea? ¿Esto vos lo peloteaste con alguien? ¿O sos de aquellas poetas que escriben y no muestran mucho? Mira, sí, podés preguntarme, claro que sí. Y vos podés no responder. No, te voy a responder con mucho gusto. Demoré en editarlos porque en realidad no tenía intención de... en determinado momento, cuando empezamos a salir con Daniel y él empezó a leer mis poemas, que fue con quien los empecé a compartir, con él y con una amiga, con Alejandra, realmente Daniel fue el que me impulsó, me decía, qué bueno que está, y me gusta y me gusta lo que decís. Y empecé a mostrárselo a algunas personas de mi confianza, y lo primero que hice fue mandarle algunos de los poemas por mail, de atrevida nomás. Le mandé a Alejandra, que siempre lo estaba viendo, y sí, el director de teatro que falleció, ¿cómo es? Esquinca, Milton Esquinca, Milton, sí, tanto ambicioso. Pero Milton era un realmente, gran lector. Realmente yo tenía muchísima confianza en su opinión, y me alentó de una manera increíble, y bueno, eso impulsó también que había que publicarlos, había que sacarlos a la luz. ¿Y qué te dijo Milton aparte de eso? Milton me dijo, a través de su hija, porque él no respondía ya a los mails, a través de su hija me dijo que siguiera adelante, que le gustaban mucho, y que tenía que seguir escribiendo, escribiendo porque a él le había gustado mucho lo que le había enviado. Hay en tu poesía ahora que me decís Milton Esquinca, claro, uno empieza enseguida, no sé por qué. Él también era alguien que participaba de la idea de que había que buscar una poesía accesible, digamos, ¿no? O sea, no buscar una poesía tan hermética, sin menospreciar una ni otra, no, de ninguna manera. Simplemente son como sensibilidades o tendencias que incluso que están más allá de uno, digamos, sí, ¿no? Claro. No es que uno diga, no, yo voy a ser súper hermético y complejo y yo voy a tratar de hacer lo más accesible posible. Cada uno tiene su forma de decir las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía accesible, la poesía que uno entiende, porque ¿qué me pasa? Mucha gente te dice con un preconcepto, ¿no? Yo poesía no entiendo, no leo porque no entiendo, porque yo no la voy a entender, porque a mí no me gusta la poesía. ¿Pero qué leíste de poesía? Bueno, vamos a empezar por una poesía que se entienda, que realmente puedas... No se trata tampoco de entender, se trata de sentir. Claro, exacto, son sentimientos. Es como de entrar en determinada frecuencia. Exactamente. Que hay poemas que tienen frecuencias más fáciles, más accesibles, y hay otros que de repente necesitas leer todo un libro para recién empezar a engancharte con el autor, digamos. Estos poemas, Pablo, que tú los leíste, yo creo que son un golpe directo, tienen una forma bastante directa de decir las cosas. Entonces es como que uno lee y entiende lo que está leyendo o siente lo que está leyendo, que es mucho mejor aún. Hay digamos, una de las constantes de 2 cuadras sin aire es el tema del dolor que ocasiona vivir la vida, de las experiencias, ¿no? Sobre todo experiencias o muy fuertes, muy intensas, o muy breves también, ¿no? O sea, con una gran intensidad en un espacio breve, ¿no? En un momento se habla de un segundo, no sé. Sin duda. El dolor es una gran fuente de inspiración. El dolor vivido desde el dolor en sí, y el dolor desde la recuperación y desde el alivio de ese dolor. Para mí es muy inspirador todo lo que tiene que ver con el dolor. El dolor, la muerte, la vida, sin duda. Siempre
trato de verlo desde un lugar positivo y desde un lugar de los huecos, por ejemplo, pero los huecos que ya se están llenando con algo, que ya se llenaron, o que, bueno, desde el lado positivo. De todas formas, yo lo pensaba no solo en la temática que hay, viste, el autor transmite, en tu caso transmite el dolor y digamos los golpes, sino en la propia creación del poema, ¿no? El poema también te intenta golpear, digamos, al final, ¿no? Sí, en es general cierto. intenta conmover generalmente que eso no ocurre con todas las poesías, digamos, ¿no? En tus poemas, en general, también son 120 páginas, ¿no? Sí. Al final hay como un desenlace inesperado, digamos. Siempre, siempre. Me gusta escribir de esa manera, me encanta. Si no tengo ese final, es como que no puedo completar el poema. Ah, mira. Sí, sí. Generalmente trato de buscarle un Es final increíble, así. yo estuve leyendo justo ayer a un francés, no viene al caso, pero él llega a decir que los escritores son parecidos a los asesinos. Es un nombre muy complicado Sí, porque todos están pensando en el golpe final, en el golpe. O sea, entonces me sorprendió, pero si uno lo analiza, digo, más allá de que es una comparación no muy linda, la idea de golpear con las palabras, o sea, con el texto, o sea, desacomodar. A mí me parece ¿no? muy buena tu comparación, porque es realmente lo que siento cuando estoy escribiendo. Es golpear de una buena manera, ¿no? Se entiende, no golpear desde el lado de la violencia. Transmitir, de comunicar ese dolor a través, digamos, de la forma misma. Sí, es verdad. Cuando escribo y trato de expresar algunas ideas, golpeo, pero también sé que hay otras personas que quisieran decir lo mismo y no pueden hacerlo. Me pasa que hay mucha gente que lee alguno de los poemas y dice, dijiste tal cual lo que me pasa o lo que siento. Mira. Y bueno, y uno siente un golpe a veces. Y en tu caso, digo, porque también en parte de las películas que uno se hace como lector, de que sea muy autobiográfico y que vea, por ejemplo, vos tenés 2 hijos, y haya como determinadas alusiones que uno se puede hacer o no la idea de que eso es autobiográfico. Sabemos que en poesía no todo corresponde con la realidad, sino que más bien con los sentimientos, con las emociones. La idea es comunicar una emoción que no es fácil, porque la palabra es fría, digamos, ni sirve para hacer la Constitución de la República, la palabra, y el tema de hacer que comunique una emoción. Yo creo que templamos las palabras para que no sean tan frías y las elegimos con cuidado, y eso hace la poesía, elegir con cuidado las palabras que va a poner en su poema, ¿no? Eso es lo que hacemos los poetas. Es bastante autobiográfico el libro, pero tiene muchas cosas que no me han pasado a mí, sin duda. Le han pasado a amigos o a personas que conozco o no, pero son sentimientos, eso transmite, sentimientos. Claro. Decime, Daniel, en esto de transmitir, obviamente, 2 cuadras sin aire no trata solo del dolor, hay otras, incluso hay otras visiones, hay otras sensaciones, pero yo pensaba viéndolo y digo, con la fuerza que tienen las imágenes o la presencia de tus imágenes, ¿no? Que es muy fuerte. Por eso yo te dije en un momento, estos estilos de flores, pensé en cardos, ¿viste? Por eso que hay en el campo, en el campo. Mi madre Olga, que está escuchando, un beso a mamá y un beso para mi viejo, son una de sus flores preferidas. Entonces siempre me decía, por ejemplo, ¿por qué no dibuja flores? Y siempre tenía cardos, cada vez que iba al campo a la casa de su madre, siempre traía cardos. Y bueno, la fuerza de los dibujos, de las imágenes que están puestas en el libro, comparten la misma fuerza que tienen los poemas. Eso que decías vos del asesino, de llegar al final, Laura trabaja de esa manera y yo trabajo de esa manera, serialmente. O sea, yo cuando trabajo mi obra plástica es serial, o sea, hay la posibilidad de que se haga una muestra el año que viene, y son series, es una serie, y Lau trabaja esos poemas y llegó a ese desenlace de forma serial. O sea que la comparación, digamos,
con el tema de un serial killer. Sí, no, pero vos está muy bien, está muy bien. Estás haciendo el planteo por el otro lado, no por el lado, digamos, del golpe, del asesino, sino por el lado de la serie. Sí, digamos, de la serie. De pensar en series que no siempre se piensa. Yo hace poco estuvimos hablando acá en La Máquina de un pintor muy importante, Spínola Gómez, claro. Y precisamente él pasaba 5, 6, 7 años sin pintar, pero cuando pintaba era una serie, era toda una serie y después lo cerraba y no se volvía a repetir. Sí. Esto es serial. Y en el caso digo, convergen las flores de campo, estos cardos que me hacen acordar a mí, estas flores así que son agrestes, silvestres, pero son a veces tienen muchas espinas, y aparte estamos hablando, esto obviamente es radio, estamos hablando de ilustraciones hecho en tinta, ¿no? Sí, hay en tinta, hay algunas que están hechas en sanguínea, o a carbonilla, grafo, pero sí, pero estamos hablando de un solo color también, ¿no? O sea que también lo que le da más fuerza. Ahí va. Hay unas que son medias azuladas, hay otras que son la sanguínea, ¿no? Que es como una especie como de color ladrillo, medio. Después hay otras que la tapa que es tiene unos colores, una coloración ahí muy muy particular. Daniel, vos tuviste ya tenés baqueta en esto de por lo menos el tema del diseño, el tema de la ilustración, no solo como artista plástico, sino como alguien que trabajó con grupos de rocks. Sí, bueno, mis comienzos en eso fueron finales de los 80 y después en los 90 manejando a la mítica banda de rock nacional Toque de Queda de Daniel Durante. Después estuve en los digamos recomienzos de ADN, la banda de Juan Veró, y bueno, diseñé el tercer disco de Buitres Maravilla. Quiero aclarar que diseñé el disco, no hice la tapa como se maneja. No quiero que Guillermo Pelufo, que fue el que hizo la pintura de la calavera de la portada, bueno, por supuesto que tiene terrible trabajo arriba, ¿no? Claro. Y bueno, sí, muy vinculado a, bueno, con el Rumbre, la banda de heavy metal de La Paz, los Pablo Blanco, Marcelo Santos, los hermanos Santos, y bueno, y por ahí se... No, también hiciste las portadas del grupo de Irrupción, ¿no? Sí, colección de... Ahí va. Y que tiene ese trabajo como así como de tinta china, sí, ¿no? como de grabado, ponele. Exactamente, grabado. Exactamente. Blanco y negro. Sí. Y bueno. Que está muy, muy interesante y llama la atención. Llama la atención. Sí, porque está jugado ahí a una cuestión bastante minimalista, pero con la fuerza, ¿no? Que tienen el grabado, que puede tener la tinta china. Dos cuadras sin aire, ¿cómo fue? Digamos, lo trabajaron juntos. El orden de los poemas, inevitablemente se me ocurre que o lo conversaste vos, Laura, o lo definiste vos. O vos tenías la última palabra. Estabas abierta a opciones, pero... Estaba abierta a opciones, sí, pero bueno, sí, la última palabra la tuve yo con los poemas, sin duda. Pero lo manejamos, lo estudiamos entre los dos, lo vimos. Sí, llevó, ya te digo, mucho tiempo, discusiones y Sí, además había que trabajamos en casa y trabajábamos tarde y había que armar las páginas, seleccionar, imprimir, hacer un PDF, digo, lleva mucho tiempo, ¿no? Y dedicarle hasta la madrugada un montón de horas a releerlo, cambiar un poema, cambiar una ilustración, volver a escanear. O sea, realmente es placentero, pero claro, tiene esa cosa que el cansancio también a uno lo gana, ¿no? Sí, pero y en el caso de seleccionar, porque una cosa es capaz que me estoy metiendo solamente en cuestiones muy muy íntimas del libro, digamos, el libro ya está hecho, pero ya no es tarde para la intimidad. No, pero te quiero decir que el tema de dejar fuera y los que quedan adentro y el orden, eso también lo hicieron entre los dos. En un principio sí, sí, después fuimos incluyendo algunos otros. Algunos me decían, Daniel, a mí me parece que estaría bueno que estuviera tal o cual poema, y así lo fuimos haciendo. Sí, había poemas que después tenían que estar porque los releías y como que habían quedado fuera de la selección, y realmente fue un acierto que estén en Dos cuadras sin aire. Poemas muy
muy concretos, simples, pero que no caen al lugar común. Algunos, si no estaban, es como que les faltara una pata, una mesa, ¿no? Después nos dimos lo sentimos así. Totalmente. Y decime, porque aquí hay, por lo menos al final, parece que hay como una intención, no voy a decir narrativa, pero hay algo como que para desembocar